El dissabte passat, Ciutadans de la nostra ciutat anunciava qui serà el seu candidat de cara a les eleccions municipals de maig de 2023. Cap sorpresa, perquè repeteix Roberto Martín, que ja va encapçalar aquesta llista el 2019. I a més, dissabte, ho podeu llegir a la nostra pàgina web, a radiorubí.cat, va estar acompanyat també pel diputat Carlos Carrizosa, que també va visitar la nostra ciutat. Avui l'hem volgut convidar a Roberto Martín per parlar amb ell més tranquil·lament sobre la seva candidatura, sobre el seu programa electoral, ja que dissabte feia algunes pinzellades ja. Molt bon dia, Roberto. Bon dia, bona hora. Com estem? Bien, ¿Preparat bien, sí, para lo que te viene? Sí. Una campaña preparado electoral. Siempre uno está. ¿Sí? Quiero decir, siempre uno está porque al final uno está acostumbrado a la batalla. Pero permitidme que antes de empezar os felicite por esta iluminación. Salís estupendas y esta iluminación es maravillosa. Tú que nos ves con buenos ojos también, ¿eh? A mí me falta un poco de chapa y pintura, pero esto... Perdona, esta iluminación es maravillosa, va a ser el titular, ¿eh? Bueno, no pasa nada, ningún problema. Roberto Martín, 2 puntos. Me presento a las elecciones. Pues esta iluminación podría acompañarme durante toda la campaña. Bueno, tú mismo. Algunos memes se han hecho de gente que va iluminada Es constantemente. fantástico. Yo no tengo problemas con los memes. Hablando de acompañar, Sí. Supongo que es muy pronto, ¿eh? Ujú. Sabemos que eres el número 1. No sé si puedes decir algún otro nombre o todavía tenéis que trabajar la lista porque es pronto, estamos en octubre, ¿eh? Fíjate, hace escasamente un mes todavía no tenía claro si iba a ser yo el candidato. Pues imagínate la lista. Imagínate la lista, ¿no? Entonces, esto que tú me preguntabas, ¿no estás preparado y tal? Bueno, estoy preparado porque al final, cuando uno es concejal en este ayuntamiento, pues, y digo en este ayuntamiento porque no sé si ocurrirá en el resto, pero en este te preparas para todo, ¿no? Y estás preparado un poco para todo. No obstante, sí que es verdad que, como ya anuncié, era algo que en principio no habíamos acabado de valorar todo el equipo. Yo quería hablar con mucha gente, quería hablar no solamente con la gente que me iba a acompañar durante toda esta campaña electoral, sino también con personas ajenas a nuestro partido político e incluso, me atrevo a decirte porque es así, ajenas a mi ideología política. Personas referentes en esta ciudad, de las que quería saber cuál era su opinión. Con algunas, no con todas. Podría haber avisado a muchas más que afortunadamente me hubieran dado un buen consejo, pero bueno, no pudo ser porque pues nos pillaba el toro, ¿no? Pero se toma la decisión después de hablar, evidentemente, con todas estas personas, con la familia, que hay que consensuarlo, y con mis compañeros y compañeras que efectivamente van a ser los que me van a acompañar en todo este periplo. Explicabas el sábado algunas de las propuestas que después irán a tu programa electoral. Hablabas de un plan antiocupas, del refuerzo de la policía local. Explícanos con más detalle. Lo digo porque es cierto que algunos partidos tendéis a hablar de seguridad, que en eso sí está de acuerdo la gente de diferentes ideologías, ¿no? Mira, nosotros queríamos hablar de seguridad, pero no queremos hacerlo como algo... no queríamos enarbolar la bandera de eso es lo más negativo que tenemos, ¿no? Es decir, este es uno de los elementos más comunes que tenemos ahora mismo encima de la mesa, más preocupantes que tenemos encima de la mesa, y evidentemente es un tema que hay que atajar. Es un problema al que hay que darle respuesta. Muchos vecinos de nuestra ciudad están sufriendo problemas graves. Vosotros habéis publicado en varias ocasiones problemas de algunos vecinos que han hecho llegar a los medios de comunicación sus denuncias, donde estaban sufriendo realmente pues un desajuste en los propios barrios. Es decir, porque claro, esto no solamente afecta a la comunidad de propietarios, esto afecta a todo un barrio, ¿no? Dependiendo de las familias o de las mafias que ahí se estén moviendo. Y siempre hemos dejado claro, nuestra formación política así lo ha hecho, que este plan antiocupa no es un plan antiocupa general. Nosotros entendemos que hay familias que lo están pasando mal y que en algún momento han dejado de pagar sus cuotas en el banco porque no pueden más, porque tienen el agua al cuello y están ocupando, si me permiten la expresión, aunque realmente yo no me gusta utilizar esa expresión de ocupar su propia vivienda. No estamos hablando de las familias que están ocupando un piso por necesidad, un piso de un gran tenedor de viviendas, como pueden ser los bancos o los fondos buitre, que aquí desafortunadamente en nuestra ciudad tenemos muchos. Entonces, nosotros tendremos a separar. Esas familias normalmente no dan problemas, esas familias hacen lo que buenamente pueden, se llevan bien con su comunidad de vecinos. Es decir, de esas familias yo creo que no podemos hablar nadie, porque en muchos casos, en la mayoría de casos, ni nos enteramos. Estamos hablando precisamente de mafias, los que vienen a hacer negocio, los que te cobran 500 euros, te dan unas llaves y dicen, he abierto esta puerta, ya puedes entrar, y nadie pregunta ni de quién es, ni de quién no es, qué es lo que necesita la comunidad.
qué gastos hay en la comunidad, porque sí que es verdad que hay personas que no pueden hacer frente al gasto, que de esto ya hablaremos luego, el alquiler y lo que supone pagar un alquiler en esta ciudad, pero sí que puede a lo mejor hacer gasto en lo que, no sé, en lo que se refiere al mantenimiento de la escalera, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer un plan antiocupación y un plan antiocupación transversal que recoja, por un lado, la problemática de la mafia ocupa y, por otro, el de, evidentemente, las familias que necesitan una vivienda social. ¿Y en qué consiste exactamente este plan? Porque claro, tú estás diferenciando, pero ¿cómo se hace para diferenciar, digamos, ¿no? Porque muchas veces hay algunos discursos que no diferencian precisamente en este terreno de la ocupación y que meten a todo el mundo, en el mismo saco. Bueno, esto sucede, entre otras cosas, porque las formaciones que normalmente meten a todos en el mismo saco tienen un interés político en utilizar este argumento, esto es evidente, y sobre todo y ante todo porque no se pasean por la ciudad, no hablan con estas familias que realmente lo pasan mal. Mirar, nosotros la última carpa que hicimos fue precisamente este sábado pasado, estaba nuestro presidente, como bien has dicho, Patri, Carlos Carrizosa, y tuve la ocasión de hablar con un par de familias, concretamente un par de familias que lo están pasando realmente mal y que les echan de sus propias casas, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que vengan a buscarte porque saben que les escuchas, les ayudas en aquello que puedes, y además tengo que decir, y lo quiero decir públicamente, yo siempre que hay un caso de estas características hablo con la regidora, Yolanda, Servicios Sociales, a la que evidentemente le traspaso la información para que los servicios sociales de esta ciudad pues puedan hacer su trabajo como tienen que hacerlo. Es decir, que los políticos no estamos aquí para hacer una labor técnica, porque entre otras cosas no tenemos que saber de todo. De hecho, me atrevería a deciros que normalmente no sabemos de absolutamente nada. Y por tanto, efectivamente, lo que hacemos es trasladar esta información. Entonces, ¿el plan en qué consiste? El plan consiste en, primero, escuchar y hacer un análisis real de lo que está sucediendo en esta ciudad en cuanto a lo que se refiere a vivienda. Y luego, un análisis real también de seguridad en el que hablemos, claro, es decir, tenemos que contabilizar las mafias que están trabajando y operando en nuestra ciudad. Tenemos que saber cuántos pisos ocupados tenemos. Además, creo que hay un estudio que conocíamos este verano que decía que éramos una de las ciudades más grandes, digamos, de Cataluña, con más casos de ocupación. Se hablaba de la quinta de Cataluña con ocupación de vivienda particular, que eso es un tema importantísimo. Es decir, cuando el gobierno municipal nos dice no, es que esto es de vivienda de grandes tenedores. No, oigan, no. Aquí donde se está haciendo el negocio se está haciendo indiscriminadamente sin saber de quién es esa vivienda. Y posteriormente, evidentemente, hay que dar una respuesta de seguridad. Una respuesta de seguridad contundente, donde la policía pueda actuar, donde tenga la formación adecuada que hay que darle desde el ayuntamiento, desde la propia institución. Y a partir de ahí, que nuestros agentes se vean parapetados con la seguridad de que hay una institución detrás que les está respaldando en sus actuaciones. No me quisiera encallar en este tema, pero los Mossos d'Esquadra también tienen sus cifras y también tienen sus conocimientos sobre este tema, y nos explicaban hace poquito aquí en Radio Rubí que no se acostumbra a ocupar pisos que están habitados. Es decir, por lo que tú decías, es decir, la gente no va a ocupar un piso que está habitado, que es su primera residencia, acostumbra a ocupar pisos pues que están o que son de cajas, bancos de fondos, etcétera, etcétera, y que no vive nadie, pero que no se acostumbra a ocupar viviendas de uso normal, digamos. Bueno, Mossos d'Esquadra os dijeron eso y otra cosa más, y es que solo se denuncian el 5% de las ocupaciones. Por tanto, no sabemos bien en qué consiste el resto de ocupaciones. Estamos hablando de que en su mayoría sabemos que ese 5% que se denuncia son de viviendas de grandes tenedores, pero el restante no sabemos absolutamente nada, y a eso nos referimos precisamente con el plan antiocupación. Hay que saber pormenorizadamente qué es lo que está sucediendo en esta ciudad y efectivamente actuar en consecuencia. Si te parece, hablamos ahora de cuestiones más económicas, porque vosotros habláis muchísimo de, por ejemplo, a los autónomos, ¿no? Las pymes, también los comerciantes, que son de los sectores que peor lo han pasado mal todo el mundo, pero y lo siguen pasando, y lo siguen pasando después de la pandemia, con todas las derivadas de la guerra de Ucrania, es decir, subida de precios, etcétera, etcétera, etcétera. También queréis reflejar esto en vuestro programa electoral con una serie de medidas, ¿no?, que ayuden a que estos sectores tiren hacia adelante, y además también queréis hacer rebajas en el IBI, en el impuesto de bienes inmuebles, que es el que más pagamos todos al final. Mira, nosotros siempre durante este mandato hemos dejado claro la necesidad de
de hacer gestos. Yo creo que es muy importante, los gestos son muy importantes, y creo que es muy importante que la ciudadanía tenga muy claro que este ayuntamiento es sensible con la situación que se está viviendo. Por ambos casos. En primer lugar, por las familias. Nosotros ya sabéis que hemos votado en contra de las últimas ordenanzas fiscales y lo hemos hecho precisamente por esto. Es decir, claro, a nosotros nos responden que no se puede bajar el IVA porque esto afectaría en 1.300.000 en lo que serían las cuentas, los ingresos, digámoslo así, por este impuesto. Pero claro, efectivamente, luego nos gastamos el dinero en la Superzone. Todo el mundo sabe lo de la Superzone, que esto nos costó 1,5 millones de euros y ahí está, como diría mi madre, muerta de risa. Entonces, claro, bueno, al final llega un punto en que dices, bueno, ¿esto qué es? No, es que son 45 euros lo único que se pueden ahorrar las personas. Bueno, quizá unos serán 45, otros serán 20, porque a lo mejor si lo miramos por renta, unos serán 20 y otros a lo mejor son 80. Y esto puede ayudar a muchas personas, porque quizá hay muchas personas que no lo saben, pero desgraciadamente en esta ciudad, como en muchas otras, hay personas que tienen 80 euros para gastarse en todo el mes para comer. Y tienen que hacer milagros para poder llegar a final de mes y pagar todo lo que tienen que pagar. Entonces, es importante los gestos y esta institución debería haber hecho gestos que no ha hecho durante todo este mandato. Nos hemos visto obligados como institución a hacer gestos frente a los comercios, frente a los pequeños autónomos y restauradores. Sí, porque no cabía otra, porque todos los municipios de nuestro entorno lo estaban haciendo y efectivamente nosotros como oposición estábamos presionando para que así fuese. Creíamos que era muy importante que todos los autónomos, pero sobre todo los comerciantes y los restauradores tuviesen la posibilidad de acceder a ayudas directas en algunos casos. Nosotros incluso, si lo recordáis, propusimos microcréditos que a primera hora nos dijeron, no, esto es imposible, nosotros no somos una entidad financiera, y luego se ha demostrado que efectivamente han habido ayuntamientos e instituciones públicas que han podido hacerlo para facilitarle pagar esas facturas y esas deudas que se han ido amontonando, desgraciadamente, a todos los autónomos y autónomas de las diferentes ciudades, entre ellas, como no puede ser de otra manera, pues Rubí, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante porque una de las respuestas que nos dieron cuando nosotros propusimos que este año todavía no se pagase lo que se debe pagar por la ocupación de vía pública, por las mesas y las sillas, hubo alguien del gobierno que nos dijo, hombre, pero usted ha visto cómo están las terrazas, este verano estaban llenas. Claro, este es el discurso fácil de decir, ¿han visto ustedes las terrazas llenas? Sí, claro, pero ¿usted ha visto las deudas que tienen estas personas? ¿Ustedes saben que con lo que van a tener, con lo que han recaudado durante este verano, van a tener que pagar nóminas, créditos ICO, deudas de créditos personales, etcétera, etcétera? Hace una semana hablaba con un restaurador de la ciudad, un restaurador que seguramente todos conocemos, además es potente porque todo lo que toca lo convierte en oro, permítanme la expresión, es una persona muy trabajadora y todos sus negocios siempre han tenido mucho éxito. Me decía, es que yo durante esta pandemia he tenido que poner de mi bolsillo 300.000 euros para mantener mi negocio y evidentemente lo que eso conlleva, para mantener los sueldos, las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, quien piense que durante este verano ese negocio ha recaudado 300.000 euros como ganancia, pues imagínense. Pues no tiene que hacer terrazas ese señor para poder pagar las deudas que tiene encima. Sí, Belén. No, iba a... Tengo tiempo para todas. Esto lo largamos hasta la 1. Esto no... No va a poder ser, pero no quería, es que estaba pensando que se nos va el tiempo y tenemos un montón de temas que preguntarte, entre otras cosas, porque tenemos el panorama, vamos, como para estar 3 horas reflexionando, pero aún sobre el tema peticiones que ha hecho Ciudadanos en el Pleno y que irán al programa, está el otro mantenimiento y limpieza de la ciudad. Sí. Detállalo un poco. Mira, va a estar el mantenimiento, la limpieza, pero sobre todo vamos a denunciar el parcheado constante al que nos somete este gobierno municipal. Es decir, tenemos la ciudad llena de parches, no de baches. Literal, ¿eh? No, es literal. O sea, nada más hay que pasearse por ciertas zonas de la ciudad para ver que la última actuación que ha hecho este gobierno en base a las carreteras, a las zonas donde transitan los vehículos, han sido parches. Parches y más parches. Bueno, ya no solamente nos quedamos con los parches, es que ni siquiera han tenido la delicadeza de a los 2 días, por seguridad vial, pintar los pasos de peatones, algo tan esencial como es eso. Han parcheado zonas limítrofes a los colegios públicos de la ciudad y no han asegurado que esos pasos de peatones, donde evidentemente hay que dar prioridad al peatón,
se hayan pintado. Entonces nos parece cuanto menos denunciable y vergonzoso, y eso es lo que hicimos ayer. Entonces, efectivamente, en nuestro programa electoral vamos a introducir estos 3 elementos. El mantenimiento no única y exclusivamente de las calles, que es algo evidente, de nuestras urbanizaciones. Recuerden que aprobamos en el Pleno durante este mandato una propuesta en la que queríamos destinar, entre todos, decidíamos destinar el 15% del presupuesto total a las urbanizaciones. Creíamos que era más que necesario. Las urbanizaciones están olvidadas desde hace más de 20 años, me atrevería a decir mucho más, y claro, ya es una cosa que dices, es que esto no se puede sostener. Por tanto, mantenimiento muy importante. En las urbanizaciones hay un mantenimiento concreto, en la ciudad, en el núcleo urbano, hay otro mantenimiento totalmente diferente, pero que hay que hacer y hay que trabajar. Y no solamente hay que trabajarlo desde los despachos, hay que trabajarlo con los vecinos y vecinas, porque esos vecinos tienen que tener las fechas de poda, las fechas de limpieza del sistema de cloacas, es decir, una serie de acciones que deben estar calendarizadas para que la ciudadanía sepa cómo va a ser, cuándo va a ser, para que esté todo el mundo más o menos preparado. Si te parece, vamos a hablar un poquito de números, porque no te vas a ir sin hablar de tu partido. Te voy a preguntar por los presupuestos, porque ayer hablamos con la concejal de Hacienda, nos comentó que en principio se van a presentar en el pleno del mes de noviembre y que el equipo de gobierno quería hacer una reunión con toda la oposición la próxima semana, lógicamente después del puente. Deduzco que no tenéis todavía, por supuesto, la propuesta encima de la mesa, pero no sé si habéis tenido algún contacto entre vosotros o con el gobierno o entre los grupos de la oposición, que siempre habláis, no sé. Mira, los grupos de la oposición efectivamente siempre hablamos, es algo que que siempre decimos, tenía que haber liderado el gobierno, pero no ha liderado, al contrario, siempre nos trata como absolutos desconocidos y como, en algunos casos, como perros, fíjese lo que le digo. Le voy a decir una cosa. No solamente no se han pactado, no solamente no contamos con toda la información, tuvimos la oposición que demandarle al gobierno que efectivamente trasladase en esa reunión a cuando tuviésemos todos la documentación, sino que fíjese que ayer le explicó la regidora en cuestión, Mari Carmen Cebrián, que iban a pasar sí o sí a noviembre. Usted le hizo incluso, dijo, bueno, vamos a ver, pero si esto lo van a presentar sobre el calendario pues dentro de un par de semanas para que puedan hablar, hombre, a lo mejor no llegamos a noviembre y tenemos que irnos a diciembre, le dijo yo me sorprendí. No. Entonces ella dijo, no, noviembre. Bueno, pues ustedes imagínense, la ciudadanía que nos esté escuchando o viendo, y ustedes que normalmente lo escuchan absolutamente todo, pues saquen sus propias conclusiones. Es decir, ya verán ustedes la intención que tiene este gobierno de negociar ningún tipo de presupuesto. Es decir, cero. La que ha tenido siempre, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues siempre intentan hacer reuniones, pues de alguna manera, pues para decir, no, nosotros nos hemos reunido con la oposición no nos ha hecho ninguna propuesta, porque claro, bueno, lo típico, hacerse virgen y mártir en toda esta historia, pero la realidad es la que es, que no les interesa en absoluto negociar, que tienen los 13 votos y que esto es algo que ya no nos sorprende del Partido Socialista, pero que los comunes, que forman parte del gobierno, en Comú Podem, asumen, tragan, como siempre, por esos 60.000 euros que cobran cada uno de los 3 regidores y 50.000 al orden lo que cobran algunos de los asesores de En Comú Podem. De verdad que ya estamos fuera casi de tiempo, pero decía, Patri, no te puedes ir sin hablar de tu programa, de tu partido. Entiendo que tenemos que hablar, decías en la presentación del sábado, yo creo que puedo sacar representación. Hombre, Ciudadanos no está en su mejor momento, ¿no? En esta situación que decíamos que tiene la política a nivel español y catalán, pues hombre, no estaríais en vuestro mejor momento. ¿Por qué crees que sí vais a sacar representación y además, no sé, quizá aumentarla o mantenerla? Mira, nosotros, yo siempre he tenido mucho respeto por los ciudadanos y ciudadanas en general, es decir, por los vecinos y vecinas, que son quienes tienen que decidir en el próximo mes de mayo quiénes van a ser sus representantes políticos. Tengo mucho respeto por ellos y tengo mucho respeto por el resto de fuerzas políticas. No en vano hay muchas otras que antes de llegar a las votaciones ya se están repartiendo los votos de aquí, los votos de allá, bueno, son así, ¿no? En cualquier caso, nosotros esto no lo solemos hacer. Y tampoco solemos hacer cuentas, entre otras cosas, porque no las hicimos en 2019, que estábamos bastante mejor que ahora, a pesar de que la situación, pues claro, evidentemente ha ido empeorando en los últimos años y en los últimos meses todavía más. Mira, nosotros nos presentamos básicamente con el compromiso con el que nos presentamos en 2019 intacto.
Pero luego hay una cosa que nos avala y es el trabajo que hemos hecho personal, con las entidades, con las familias, con los vecinos y vecinas que nos han llamado, con los que nos han llamado, claro, también hay entidades que no nos han llamado para nada durante todo este mandato y que ahora cuando ven que los presupuestos no incluyen el campo de no sé qué o el campo de no sé cuánto, pues vienen a picarnos a la puerta para decirnos que son muy malos los del gobierno y cuando hacen un acto solo invitan al gobierno y al resto de la oposición, no hablo solamente de Ciudadanos, hablo de toda la oposición, es cuando nos llaman. Y esto desgraciadamente pasa mucho, en algunos casos porque son así de serviles y en otros casos por miedo. Por miedo, porque es así, porque aquí se ha jugado toda la vida con las ayudas, con las subvenciones y, hay que decirlo, muchos de ellos nos trasladan el miedo que tienen a la hora de, pues eso, de contar con ciertos partidos, básicamente porque si no luego se toman represalias. ¿Nosotros pensamos que vamos a sacar representación? Hombre, claro, por supuesto, si no, no nos presentaríamos. Si no, nos iríamos a casa, ¿no? ¿Y por qué lo creemos? Pues precisamente por eso, porque nos avala ese compromiso, ese trabajo con las personas, ese tú a tú, que efectivamente nosotros, el resultado que saquemos, somos plenamente conscientes, lo sacaremos no por nuestra marca, porque es evidente que está a la baja, pero sí por nuestro trabajo y nuestro compromiso. Y esto lo sabe absolutamente todo el mundo. Los que hacen números no te han llamado para ver si quieres un posible pacto ni nada. Fíjate, los que hacen números nunca me llaman. Me llaman ya cuando cuando se ven ya ahí como pasó en 2019. Lo que pasa es que, claro, luego también saben que yo no soy de estar por estar. Entonces yo suelo pedir una serie de proyectos, priorizar una serie de proyectos, y los que hacen números también hacen números en sus propias cuentas, entonces en sus cuentas de los bolsillos. Entonces, claro, pactan con aquel que piensa también en Pero su te propia tomas cuenta. muchos cafés con quien... O sea, te ¿Con tomas quién? cafés... A ver, voy a gente, explicarme. ¿eh? Te Sí, tomas sí, cafés con sí. representantes de diferentes formaciones Completamente. políticas. Yo tengo afortunadamente, nuestro grupo municipal y yo personalmente tengo una excelente relación con todos los partidos políticos, todos y con todos sus regidores y regidoras. Y cuando hablo de todos, hablo de Veïns per Rubí, hablo de Esquerra Republicana de Cataluña, de la UP y de formaciones extramunicipales con las que también hablo en alguna ocasión y, bueno, en fin. Bueno, hablas por los descosidos, que se dice Sí, en catalán. es Para verdad, los es descosidos, verdad. normal que hables Es con verdad. todos. Tienes Está razón. bien que sea con Tienes buena... razón. Que buena Y también vaya. hablo con gente del gobierno siempre que me llaman, que afortunadamente lo hacen bastante. No Pero en lo nos personal. queda ya mucho más tiempo, pero bueno, como tienes que venir también a los Grups Municipals, invitado, y te veremos en más Muy bien. ocasiones. Con esta iluminación, por favor. Sí, Sí, por sí. supuesto, por supuesto. Siempre está luz. No la vamos a tocar hasta que Genial. vuelvas. Nos quedaba preguntarte por el gobierno catalán y toda su crisis esta que hemos padecido estos últimos meses, pero ya casi nada, un titular. Bueno, Nada, básicamente titulares. es lamentable. No puede ser que un gobierno como el del señor Aragonés esté preocupado por mantener los equilibrios internos y sus presupuestos y no priorice con lo que nos viene encima a las familias y los problemas que son los que se van a encontrar en los próximos meses. Bueno, porque Junts también los abandona un poco, ¿no? Bueno, Junts tendrá que dar su respuesta y tendrá evidentemente que recibir aquello que le quieran dar sus votantes. Pues ahora sí que ya te tenemos que despedir, ¿Por qué Roberto queréis? Martín. Muchísimas gracias por venir. Si nos veremos mucho. Oye, Podrá queda un decir año. aquello de Si queda un año. la luz a mi persona. Exacto, pero una si cosa os queda voy a un año decir. que no veas. Fantástico trabajo el de José Malagón, que estaba allí ¿A que sí? hace un Es ratito. el mejor del mundo. Es tremendo, Somos muy conscientes del técnico Para que ser tenemos. viernes, yo voy a ir tirando, no va a ser que me pille la caravana. La caravana, digo, para mayo. Muchas gracias, Roberto. A vosotras. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.